Normalmente aparece la Ya, notificación. Ahí ya. Okay. Buenas noches, bienvenidas. Me presento, mi nombre es Sandra Joana Carvajal y nos encontramos hoy reunidas para analizar los estilos de aprendizaje. Entonces quiero presentarme, mi nombre es Sandra Carvajal, mis compañeras, Sandra Liliana Guerrero, Lizeth Quiroga, Elsa Juliana Reina. Somos estudiantes de la UNAD, programa Psicología para el curso Fundamentos de Aprendizaje. Entonces vamos a iniciar con las conclusiones de mi compañera Sandra Liliana. Sigue, por favor. Gracias, Sandra. Sí, quiero compartir con ustedes la dinámica que se estableció en la guía de aprendizaje relacionada con la aplicación de un cuestionario cerrado a 5 personas en diferentes ciclos vitales, un niño, un adolescente, un adulto, un joven, perdón, un adulto y un adulto mayor, con el propósito de identificar no solo estilos de aprendizaje, modelos de aprendizaje, sino también la importancia de la inteligencia emocional, de la motivación y del ambiente de aprendizaje. A nivel personal, la experiencia fue realmente reveladora, teniendo en cuenta que pude identificar que en términos generales las estrategias y los modelos de aprendizaje han ido variando a través de los ciclos vitales. Así, por ejemplo, para el niño es muy importante un entorno emocional en donde se sienta tranquilo, pero tiende a ser también muy activo, impulsivo en las respuestas, con un proceso atencional más corto en relación con un adulto, tiende a ser mucho más visual que auditivo y kinestésico, observa demasiado a la persona que lo interroga, observa su cuerpo, inclusive va dibujando, de manera que va variando según el ciclo vital. Hablamos, por ejemplo, de un adolescente en donde para el adolescente ya las herramientas son un poco diferentes. Para los dos es muy importante todavía el trabajo en equipo y la práctica para el aprendizaje, pero el adolescente se va perfilando en términos de lo que lo motiva y lo entusiasma, y la motivación aquí tiende a ser un poco más extrínseca a partir del grupo social o del entorno en el que esté. Pero continúa siendo muy visual. Cuando hablamos ya, por ejemplo, digamos, del joven, el joven es como el punto de inflexión entre esta primera y la segunda etapa del adulto y el adulto mayor. Aquí ya empieza a haber un proceso en donde se abandona, digamos, de alguna manera, se hace como la transición entre ese aprendizaje colectivo, en grupo, en equipo, para pasar a un aprendizaje más autónomo, más reflexivo, más auditivo, en donde finalmente también la parte o el componente emocional es muy importante, y el componente motivacional ya está cada vez más perfilado o más definido hacia unos intereses particulares. Pasamos al adulto, en donde ya requiere un ambiente mucho más controlado, un ambiente mucho más tranquilo en comparación con el niño o el adolescente. Sus respuestas son más analíticas, no es tan visual como auditivo, ya desarrolla mucho más el proceso cognitivo de la atención, pero en términos generales, desde mi perspectiva, llama mucho la atención el ver que de fondo hay un componente emocional fundamental. Se aprende a partir de la emoción. Si es algo que me motiva, definitivamente esta motivación me va a llevar a generar un importante proceso de aprendizaje. Muy interesante entender cómo los ciclos vitales hacen que vaya variando según las condiciones particulares de cada una de las etapas de vida y según los modelos, estrategias, ambientes, inteligencia emocional y motivación. Lizeth, te doy la palabra. Lizeth, qué pena, no te escuchamos. Buenas noches, compañeras. Qué pena, muchas gracias. Bueno, considerando fundamentalmente comprender la diversidad de estilos de aprendizaje, inteligencia y motivaciones que caracterizan cada individuo, como la niñez, el adulto, el joven, el adulto mayor y el adulto, entonces he llegado a un análisis que permite reconocer que cada persona posee una manera particular de procesar y asimilar y aplicar el conocimiento, influida por sus capacidades emocionales, sociales, cognitivas y sus diversas formas de aprender. Reflexionando sobre estos aspectos, no solo
fortalece mi comprensión teórica, sino que también aplica mi sensibilidad profesional frente a las diferentes individualidades de los ciclos de vida en los procesos educativos. A partir de esta perspectiva, presento la siguiente conclusión en general. Entonces, pude evidenciar que las modalidades kinestésicas y visual y reflexivas van acompañadas de altos niveles de inteligencia emocional y motivación intrínseca. Esto evidencia un grupo con gran potencial para el aprendizaje autónomo y significativo y colaborativo. La mayoría de los participantes se benefician de entornos estructurados, participativos y visualmente estimulantes. Les gusta los 3 primeros o 4 primeros ciclos de vida son más a la forma de ver cosas gráficas, videos y explicativo, donde pueden aplicar lo aprendido de manera práctica y reflexiva. Son capaces de adaptarse a distintos contextos de aprendizaje y de potenciar su desarrollo académico y personal a través de estrategias activas, sociales y enriquecedoras hacia los demás. Muchas gracias. Le doy el paso a mi compañera Juliana. Muchas gracias, compañeras. Bueno, en mi caso, yo pude evidenciar que es una experiencia bonita porque usted conoce los diferentes tipos de aprendizaje, los diferentes estilos de aprendizaje, dependiendo del ciclo de vida. Podemos entender que el estilo de aprendizaje no cambia, sino que va evolucionando. Digamos, con el niño, concuerdo con mi compañera, es una etapa donde él prefiere aprender por medio de lo visual, los colores, lo que escucha, más no tanto por lo que lee. Sí, digamos que la información le entra más estando en grupo, aprendiendo con dinámicas, es muy activo. En el caso, la estrategia de aprendizaje implementa mucho la repetición como la memorización. Digamos que él prefiere memorizar porque la información no le queda, sino es como repitiendo y repitiendo para aprender. En ellos también involucra mucho la motivación, o sea, digamos que es un paso clave para poder aprender. Que se asemeja mucho con el adolescente, teniendo en cuenta que él ya empieza como a determinar qué quiere aprender, como a guiarse por algo en específico. Él prefiere también como estar en grupo, digamos que lo motiva mucho el tema social, tiene una inteligencia emocional que es funcional, también implementa mucho la repetición, digamos que prefieren mucho la memorización, a veces no tanto porque sea como aprenda, sino porque es como lo más, digamos que ellos tienden a buscar como las facilidades. Se asemeja también con el niño porque procuran buscar ayuda, ellos no temen a buscar ayuda, como que les gusta como refugiarse en un guía o el adulto que es como el líder, digamos, en la familia. O en el grupo, digamos, con el docente, puede también ser así. En cambio, el joven busca ser un poquito más aislado, como que aprende también estando como ya más solo, como que no le gusta estar socializando tanto. Digamos que el tipo de aprendizaje puede considerarse como mixto, a veces es auditivo, a veces visual, o a veces solamente se guía por un solo estilo de aprendizaje. Digamos, en el caso de la chica que entrevisté, bueno, la joven que entrevisté, a veces prefiere la repetición y a veces la información como que se le queda con solamente leerla. Aprende también por medio de lo que ha experimentado, aunque no sean pues muchas cosas, pero se basa también en lo que ha vivido y se guía por una sola cosa que le gusta, no tiende a experimentar muchas cosas. Bueno, de los niños, a diferencia que, digamos, el joven puede aprender ¿cómo se dice? Con tiempos más largos, los niños no, los niños prefieren tiempos más cortos, aprenden haciendo pasos activas, no con tiempos largos, como que no, eso los cansa mentalmente y como que la información pues no se les queda. Con el adulto, bueno, el tipo de aprendizaje tiende a ser más auditivo y más reflexivo. Ellos piensan antes de actuar, como que prefieren aprender en base a la reflexión, les gusta aprender en lugares tranquilos, prefieren
digamos que pasatiempos más tranquilos, a diferencia de los jóvenes y los niños que siempre quieren estar como en algo social, donde haya grupo, donde estén más activos, el adulto ya no es tan así. Y el adulto mayor, pues digamos que en base a su experiencia tiende a ser un estilo de aprendizaje más auditivo, a veces más visual, no tan activo, como que les gusta es aprender estando solos, como que a veces pueden guiarse por el aprendizaje en grupo, pero pues es muy poco. Pueden demostrar habilidades sociales funcionales, pero prefieren la independencia. Digamos que en mi caso, la persona manifiesta que prefiere explicaciones para aprender, lo que indica que procesa más la información. Bueno, y como conclusión, podría yo decir que en este análisis pudimos evidenciar que el ciclo de vida es, como le dijera yo, aunque es diferente la etapa, pues lo que dije al principio, va evolucionando, no cambia, sino que evoluciona, o sea, se convierte en algo como más profundo. Y ya, le doy paso a mi compañera Sandra. Ay, muchísimas gracias, compañeras, muy amables. Bueno, pues las conclusiones que yo puedo dar, concuerdo completamente con ustedes. Considero que en los diferentes ciclos de vida, a través de los años adquirimos una madurez. Esa madurez pues nos lleva a tomar decisiones diferentes en los estilos de aprendizaje. Y también concuerdo en que en la etapa de la niñez o adolescente prefieren estudiar con gráficos, en compañía, también prefieren explicaciones. Y en la etapa adulta, pues ya pienso yo que a través de la madurez nos gusta más como la soledad, nos gusta más como aprender solos, donde podemos analizar mejor las cosas. Para resolver los problemas, pues ya tomamos nuestras propias decisiones y pues se trata de resolver individualmente. Bueno, esas son las conclusiones y pues como son muy parecidas, quiero compartir también en esta reunión cómo hicimos el método de investigación. Entonces se hizo a través de una encuesta en Forms, utilizando pues la tecnología, y ella nos da unos datos, unos gráficos que son los que tenemos en pantalla, donde podemos observar las respuestas. Por ejemplo, en la primera respuesta podemos observar en el estilo de aprendizaje, al 60% le gusta aprender escuchando explicaciones, el 30% leyendo libros, el 10% escribiendo sus propias notas. Acá en la segunda pregunta, que cuando estudias prefieres estar solo, vemos un 40% y un 50% en un grupo grande. Entonces, por ejemplo, acá en la segunda pregunta podemos ver que la mitad de los encuestados les gusta más estudiar en grupo. Eso sería por mi parte todo. No sé, mi compañera Liliana, ¿quiere agregar algo más? Bueno, tal vez a manera de conclusión y del ejercicio en general, poder definir que fue un ejercicio supremamente interesante desde la perspectiva de que en este encuentro nos podemos dar cuenta que el aprendizaje es uno solo. Me llama mucho la atención el planteamiento de Juliana en el sentido de que no es que el aprendizaje cambie, sino que va evolucionando, lo cual guardaría coherencia con los ciclos vitales, ¿no? Nosotros no se trata de que estemos cambiando, sino de que estamos evolucionando y en esa medida desarrollando más habilidades a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel de nuestro entorno. De manera que particularmente es un importante aprendizaje, da la posibilidad de reconocer estrategias para el autoaprendizaje, pero también reconocer que no necesariamente la forma en que yo aprendo es la misma en que aprenden todos en mi entorno, de manera que puede en un momento determinado considerarse la capacidad, la posibilidad o el ciclo vital en el que esté el otro cuando yo quiera transmitir mi conocimiento, lo cual me parece fundamental en el proceso de formación como psicólogos en el que estamos. A ustedes muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, muy amables compañeras. Gracias, compañera. Bueno, hasta luego, gracias. Gracias.